Listo, ya está, estamos compartiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en nuestra penúltima sesión, ¿no? Porque es nuestra clase número 4 y hoy vamos a ver innovación y experiencia del cliente o también llamado Customer Experience. Así que vamos a comenzar. A ver, les hago una preguntita. Si cada uno de nosotros fuésemos dueños de una empresa o de algún negocio o emprendimiento, sea chiquito, mediano o grande, ¿cómo podríamos asegurarnos de que nuestros clientes están realmente satisfechos con el servicio que en nuestra empresa se les está brindando? ¿Qué podríamos hacer para poder conocer nosotros qué tan bien o qué tan más o menos o qué tan mal de repente están siendo atendidos nuestros clientes? Pero sobre todo, ¿cómo perciben ellos la atención? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos aplicar? ¿Qué tipo de, herramienta tal vez podríamos usar para recabar esa información y pues tomar medidas de repente correctivas, preventivas, para que nos ayude, en este caso, a saber si mi cliente está contento o no? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué podríamos hacer? Ok, muy bien. Por ahí Angeli nos comenta una encuesta de satisfacción. Correcto, ¿no? Esa sería una de las maneras que podríamos realizar, una de las herramientas que podríamos aplicar para poder conocer qué tan contento está mi cliente, ¿no? A través de una encuesta de satisfacción. Correcto, muy bien. Por ahí también nos comenta Fabiola a través de una encuesta, ¿no? Definitivamente es una de las herramientas que actualmente las empresas vienen utilizando. Pero antes, si hablamos pues de la administración un poquito no tan actual o no tan moderna, por así decirlo, aplicábamos un montón de preguntas, ¿no? Para conocer al cliente, si le gustaba, no le gustaba, características, procesos, entre otras cosas más. Inclusive ahora las encuestas, por ejemplo, son anónimas, ¿no? No es que te pida poner tu nombre o información personal para que puedas llenarlo, pero muchas de estas encuestas son enviadas por correo electrónico, algunas son enviadas mediante alguna plataforma como WhatsApp y algunas otras son mediante llamadas de teléfono, ¿no? Que nos llaman para poder consultar, encuestarnos, saber cómo podemos calificar nosotros la atención que hemos recibido por parte de nuestros clientes. A ver, veamos. ¿Cuál es la relación entre la innovación, la experiencia al cliente? Cuando ustedes vean el término la C y la X, o también llamado CX, es porque es experiencia del cliente, sino que en inglés es el Customer Experience, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la relación entre innovación, experiencia del cliente y calidad en atención al cliente? Primero es que nos da la implementación de nuevas tecnologías, metodologías y estrategias. ¿Por qué? Porque para poder conocer nosotros, por ejemplo, la experiencia de un cliente, no solamente podemos aplicar un tipo de herramientas, sino que podemos aplicar múltiples herramientas para poder conocer esta información y que definitivamente es información muy valiosa, ¿no? Para poder tomar decisiones, para poder hacer ciertas mejoras o, como les contaba en la clase pasada, identificar oportunidades. Luego tenemos que también nos ayuda, por ejemplo, a conocer las sensaciones y percepciones que tiene cada cliente en cada interacción con la empresa. Desde que nuestro cliente, por ejemplo, ingresa al negocio y interactúa con el vigilante, a lo mejor porque es la primera persona con la que tiene contacto para hacer alguna consulta o para que lo ayude a dirigirse al área que necesita el cliente, es también una experiencia, ya sea porque el vigilante o el de seguridad esté informado, porque lo trate bien o porque tenga un trato inadecuado, es como tal una experiencia, ¿no? Y así con cada persona con la que vamos interactuando, es una interacción, es una experiencia, es un momento, puede ser un punto de dolor, si es que la experiencia es mala, o puede ser algo positivo para el cliente. Tercero, también nos da el cumplimiento de estándares de servicio que aseguran la satisfacción y la fidelización. Estas herramientas que vienen por parte de la innovación, de la experiencia del cliente y para conocer la calidad como tal, nos ayudan a ver, ¿no? A saber, a corroborar realmente si nuestros colaboradores están implementando los protocolos, están implementando la empatía, una buena atención, la cordialidad, la asesoría, el acompañamiento y todo lo que hemos venido hablando, por ejemplo, en la sesión número 2, ¿no? Que vimos las habilidades del personal de atención al cliente. Porque yo puedo tener mi negocio de repente, pero no estoy todo el día
pendiente o viendo lo que hacen mis trabajadores, ¿no? Porque tengo también mis funciones, hago también mis tareas, entonces por ahí es como que confío en lo que mi personal realiza, pero esa confianza también tiene que tener de por medio una supervisión, ¿no? De hecho, todo aquello que no controlamos, no podemos luego identificar alguna falla. Entonces, por eso es importante siempre ejercer un control, ejercer una supervisión, pero siempre desde el lado positivo. Y para eso es que vamos a ver hoy día algunas herramientas que nos ayuden a conocer como tal la experiencia del cliente, algunos métodos que nos ayudan a evaluar cómo se siente el cliente, cuáles son los puntos de dolor que el cliente tiene. Hay más de una, como les contaba, algunas por ahí ustedes dirán, uy, esos nombres se me hacen un poco desconocidos, pero conforme las vayan escuchando o vayan viendo de qué trata cada una de esas herramientas, se les va a hacer bastante familiar. A ver, la primera es el NPS, o también llamado Net Promoter Score, que significa en este caso el nivel de recomendación del cliente, ¿no? ¿Qué tanto puede promover un cliente nuestra marca? Solo que muchos de los términos de estas herramientas que son encuestas están en inglés. Casi en español no los van a encontrar, pero sí por términos en inglés, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es el Net Promoter Score? Es una herramienta y es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque es la más fácil de poder aplicarla, porque es la más fácil de poder también trabajar la información en la que el cliente no se pueda perder con la pregunta a lo mejor, y porque nos da una escala de calificación que divide al cliente en tres, o sea, en tres tipos. Un cliente es promotor, un cliente puede ser pasivo o un cliente puede ser detractor. Y a través de esta herramienta podemos conocer, por ejemplo, en nuestro negocio, cuántos clientes promotores tenemos, cuántos pasivos tenemos y cuántos detractores tenemos. ¿Ok? Entonces, esto consiste en un cuestionario con una pregunta que va en una escala de calificación del 0 al 10. Algunos la ponen entre el 1 y el 10, pero la verdad es que el 0 pues es implícito, por eso es que varía, ¿no? Pueden encontrarla entre 0 y 10 y 1 y 10, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos. A ver, el indicador de NPS se utiliza, como les contaba, para aplicar una pregunta donde los clientes ofrecen una calificación entre 0 y 10, lo cual nos permite calificar, como les decía, a tres tipos de clientes: detractores, pasivos y promotores. ¿Quiénes son los clientes detractores? Son aquellos clientes que cuando les hacen la pregunta, que ya vamos a ver qué pregunta es, te califican con una escala entre 0 y 6. Entonces, son aquellos que no tuvieron una buena experiencia, que no les gustó la atención, que tuvieron algún problema, algún percance de repente con la interacción con el personal de la empresa. Entonces, algo sucedió ahí y toca revisar, trabajar, identificar qué fue lo que pasó para evitar que esto suceda nuevamente. Luego tenemos al cliente pasivo, que son clientes que ofrecen una calificación entre 7 y 8. Pero no quiere decir, porque si se dan cuenta es una calificación un poquito alta, ¿no? Si hablamos entre 0 y 10, pues 7 y 8 no está mal. Pero es un cliente que tiene una experiencia que para él no fue algo que tal vez le sorprendió, no fue una experiencia que llamó su atención, sino que yo como cliente puedo decir, sí, cumplió con lo mínimo, cumplió con lo necesario, la verdad es que no estuvo mal, tampoco es que me haya sorprendido su atención, o puede ser que el cliente haya estado muy apurado y que realmente lo que valoraba en ese momento era solamente lo que fue y se acabó, ¿no? Más allá de que si fueron amables o no fueron amables, pues hay muchos clientes que son así, que son clientes pasivos, que son clientes neutros, que pues no se fijan mucho en la atención o es que realmente no les llamó la atención lo que recibieron, ¿ok? Pero su calificación es entre 7 y 8, no es ni buena ni mala. Y luego están los clientes promotores, que son aquellos clientes que ofrecen una puntuación entre 9 y 10. Quiere decir que realmente son clientes que sí tuvieron una experiencia positiva, que son clientes que si les preguntamos si recomendarían nuestra marca, nuestro servicio, nuestro producto, la atención que recibió, si recomendarían de repente a tal persona para X cosa en temas laborales,
pues va a calificarlo como un 10. ¿Por qué? Porque su trato fue bastante bueno, entonces su experiencia fue muy positiva y es un cliente promotor. Quiere decir que es un cliente que sí va a recomendar, ¿ok? Entonces, ahí tenemos nuestra escala: detractor, pasivo y promotor. ¿Cuál sería la pregunta? Perdónenme, acá tenemos la clasificación. Entre 1 o 0, como les comentaba, que realmente el 0 está implícito, ¿no? Pero podríamos ponerle acá el 0. El 0, entre 1 a 10, pues sería entre 1 a 6 son clientes detractores, 7 y 8 son clientes neutros, y 9 y 10 son clientes promotores. Lo que buscamos es que nuestros clientes sean promotores, ¿no? Que al menos el 85% de clientes que encuestamos estén dentro de esta categoría de promotores, más no de detractores y tampoco neutros, pero sí promotores, ¿ok? Ahora, ¿cuál sería el ejemplo que podríamos citar para poder comprender un poquito mejor esta herramienta? Tenemos acá un ejemplo que llega usualmente por correo, como les comentaba, las encuestas, ¿no? Y es una encuesta que me llegó a mí por correo. Y miren, me dicen: hola Diana, queremos mejorar para ti. Estamos comprometidos con darte el mejor servicio y nos gustaría saber cómo fue tu experiencia en nuestro local de Chiclayo el día 25 de enero por la tarde. Con base en tu reciente compra, ¿qué tan probable es que recomiendes Inca Pharma a tus amigos, familiares, ¿no? Algunos le ponen también conocidos. Entonces, nos dan una escala entre 0 y 10, donde 0 es nada probable y 10 es muy probable. ¿Quién firma esto? El equipo de experiencia del cliente. Ahora, si yo como Diana, que fui a esta farmacia o a esta botica, bueno, es una cadena de farmacias realmente, no es botica, pero depende de mi experiencia. Si yo fui y me atendieron bastante bien, cumplieron con sus protocolos, fueron muy amables, la atención no fue muy demorada, pues probablemente mi experiencia sea calificada entre 9 o 10, ¿no? Pero si yo voy a la farmacia y de repente están con un trato, con una actitud un poco negativa, no me prestan mucha atención, de repente por ahí pues no me hablan de una buena manera, están un poco serios, que pueden estar serios pero pueden ser también amables, ¿no? Pero a veces sucede todo lo contrario cuando vamos a alguna farmacia. Entonces, si pasa esto, pues yo pondré tal vez 2, tal vez 3, ¿no? Y si quiero poner una calificación que sea considerada como negativa, pues será, como les contaba, entre una escala entre 0 y 6, ¿no? Que entraría a ser una cliente detractora. Que si en algún momento a mí me preguntan: oye Diana, ¿cómo te fue en tu compra en Incafarma? Pésimo. Yo la verdad es que esa sucursal de Incafarma no la recomiendo porque los trabajadores no saben tratar a los clientes, son de repente muy serios, no son empáticos con nosotros, son bastante por ahí, a lo mejor, no sé, pesados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, podría calificarlo entre 0 y 6. Y si yo voy, a lo mejor, a comprar, no sé, una pastilla, un jarabe o algo, pero estoy muy apurada, estoy contra el tiempo y solo quiero mi producto, pagar e irme. Si por ahí me preguntan o me encuestan o por ahí me mandan una encuesta, yo diría: sí, la verdad es que, mira, yo fui a comprar y no me di cuenta, la verdad, si fueron amables o no, saludé, sí, también me respondieron, creo, el saludo, pero todo bien, ¿ah? La verdad es que yo fui nada más por mi producto y ya está. Entonces, ahí podríamos calificarlo entre un 7 y un 8, que entraría en la categoría de cliente pasivo o cliente neutro, ¿ok? Pero pasaría todo lo contrario, pues si mi experiencia realmente fue buena, si fueron muy amables, si a lo mejor me brindaron algún tipo de explicación o asesoría de repente, en ese caso sí sería una calificación eh, como promotor, ¿no? Entre 9 o 10. Les pregunto, ¿en algún momento a ustedes les ha llegado por correíto o los han llamado por algún mensaje o por WhatsApp de repente algún tipo de encuesta para poder calificar la atención que han recibido en algún momento por parte de algún negocio? ¿A alguien por ahí les ha llegado alguna encuesta en algún momento? ¿La calificaron? Y si es que no les llegó, de repente no la calificaron. Ok, sí, en una llamada por ahí nos comenta Angeli. Ok, los demás en algún momento los han encuestado, tal vez por llamada, ¿no? O por correo. Que de hecho, chicos, las encuestas tienen, si bien es cierto, son herramientas que nos facilitan mucho el tema de la experiencia del cliente, como les contaba.
tienen una debilidad bastante importante en las encuestas, y es que muchas veces los clientes las rechazan o simplemente las ignoran. A veces pasa, ¿no? Que te llega por correo y dices, ay, qué flojera. Ya otro día la resuelvo. Y nunca la resolvimos, ¿no? O nos llaman de repente para encuestarnos y por ahí el cliente a veces, uy, no tengo tiempo ahorita, estoy en la calle, estoy trabajando, estoy en clases, entonces la ignora. Nos llega por mensajito o por WhatsApp, de igual forma, ¿no? Está, dejamos en visto y no la resolvemos. Tiene sus pros, tiene sus contras. El mayor contra es eso, ¿no? Que muchos de los clientes realmente la ignoran. Y para prevenir esto, lo que sucede es que en algunos de los negocios te piden que respondas la encuesta en ese momento. Algunos lo que hacen es entregarte un dispositivo que puede ser una tablet pequeñita o un teléfono o una maquinita específica que es para encuestas y te hacen la pregunta en el momento. Te entregan la maquinita y tú mismo calificas ahí y ya está. Te llegó, en este caso, la encuesta en ese momento y también a la empresa le llegó la información también en ese momento con las respuestas, ¿no? Porque ya es más inmediata y no corres el riesgo de que al cliente le llegue el correo, pero no le responda, ¿no? Entonces, esa es la del NPS. Luego está la segunda herramienta, que es el Customer Satisfaction Score, o también llamado como el CSAT, pero esta es la que mide el nivel de satisfacción del cliente. La anterior lo que mide es el nivel de recomendación. Esto lo que mide es qué tan satisfecho se encuentra mi cliente. De hecho, antes de pasar a esta herramienta, cada vez que ustedes reciban una encuesta, por ejemplo, en donde les pregunten qué tan probable o qué tanto recomendarías, quiere decir que esa encuesta va a tener una escala sí o sí entre 0 y 10 y que corresponde a la herramienta de Net Promoter Score, o también llamada NPS. Y la segunda, pues lo que les contaba es que mide el nivel de satisfacción, pero acá varía la puntuación, porque mientras que en la anterior recopilábamos una escala de puntuación entre 0 y 10, esta es un poco más corta, esta es una escala del 1 al 5. ¿Qué nos dice? Es otra de las métricas más utilizadas para medir la satisfacción del cliente con un producto, con un servicio o experiencia específica. Se basa en preguntas directas que evalúan el grado de satisfacción de los usuarios con ciertos aspectos de su interacción con la marca. Pero como les contaba, acá varía la escala. Ya no es el 0 al 10, sino es del 1 al 5. Es la escala de calificación. Entonces, ¿qué le preguntamos, por ejemplo, al cliente? ¿Qué tan satisfecho te encuentras con nuestro servicio? Donde muy insatisfecho es 1, insatisfecho representa el 2, neutral representa el 3, satisfecho el 4 y muy satisfecho representa el 5. ¿Okay? Esta escala tiene un nombre, al igual que la escala del 0 al 10 también. Se llaman escalas de Likert. Quiere decir que son una escala numérica, pero que cada numerito o cada rango de números tienen una interpretación. Entonces, en este caso, pues es lo que estamos viendo, ¿no? Y depende mucho la experiencia que el cliente haya tenido para que lo pueda calificar. Si es que su experiencia fue buena, pues pondrá de repente que se encuentra muy satisfecho. Si fue pues ahí como que sí, bien, cumplió, satisfecho. Si la verdad es que para el cliente no fue la gran cosa, pondrá neutral y de lo contrario, pues estará muy insatisfecho o insatisfecho, ¿no? Ya depende mucho de la experiencia que el cliente haya tenido con la empresa, con la marca, para poder calificarla. Acá tenemos otro ejemplo. En general, ¿cuán satisfecho está con su experiencia con nuestro producto o servicio? Y sucede lo mismo, ¿no? Muy insatisfecho es 1 y muy satisfecho es 5. Entonces, depende mucho. ¿Es complicado aplicar esas encuestas? No. La anterior tampoco. Pero sí se requiere, como les comentaba, tenerlo claro a través de qué medio vamos a hacerle llegar al cliente. Si in situ, o sea, en el momento cuando estamos interactuando con el cliente, o se lo va a enviar por un canal alternativo, como correo, llamada, mensaje o WhatsApp, ¿no? Para evitar en este caso que tenga el menor rebote posible, o sea, para que no sea tan ignorado, que es lo que usualmente sucede. Vamos con la otra, que es el Customer Effort Score. Acá lo que mide es el nivel de esfuerzo del cliente, ¿ok? A ver, nos dice, mide la facilidad
con la que los clientes pueden utilizar su producto o servicio, proceso de compra, resolver un problema de asistencia o encontrar la información que necesitan. Se presenta mediante un cuestionario con una escala de calificación entre 1 y 5, igual que la escala anterior del Customer Satisfaction. En este caso es el índice de satisfacción. Pero acá, como les comentaba, mide el esfuerzo. ¿Ok? A ver, veamos un ejemplo. En general, ¿qué tan fácil fue realizar tu compra en nuestra página web? Y tenemos toda la escala de calificación. Muy fácil, fácil, neutral, difícil o muy difícil. Donde muy fácil será 1, 2 será fácil, 3 será neutral, 4 difícil y 5 muy difícil. Entonces, dependiendo de la experiencia, ¿no? Supongamos, a ver, yo me voy a comprar de repente un par de zapatillas en la página web de alguna tienda por departamento, ingreso, todo bien con la web, hago la búsqueda de las zapatillas y de repente yo filtro zapatillas marca, no sé, Reebok, mujer, ¿no? Pero en la búsqueda, cuando aplico el filtro, me salen zapatillas de mujeres, zapatillas de hombres y zapatillas de niños. Entonces ya me genera un poquito de confusión, porque no me está cogiendo la información que yo estoy buscando de manera específica, que son zapatillas de mujer. Y hasta ahí ya tengo algún puntito ahí de incomodidad en mi búsqueda, ¿no? Listo, sigo buscando de repente por ahí el modelo que estoy interesada en comprar, lo selecciono, lo agrego al carrito, ¿no? Y ya voy de repente a finalizar mi compra, ingreso mis datos, ingreso los datos como tal de mis cuentas de ahorro, de mi número de mi tarjeta o algo por ahí, el monto, le doy en pagar y sucede que la página web carga, ¿no? Como tal, pero no se concreta mi compra, sino que me sale que ha habido un error y que lo intente nuevamente. Entonces ya tengo ahí una mala experiencia. Entonces, mi proceso de compra en esa página web no es tan buena, no es tan positiva, ¿no? Ya tuve una experiencia negativa al inicio, luego al final también haciendo la compra, y tengo que volver a hacer la búsqueda y todo para poder pagar. De repente en la segunda oportunidad sí hice el pago, listo, se generó, me llegó el correo con la confirmación de la compra y todo, se me descontó el saldo de la cuenta de ahorros y listo. Pero fue como que en el segundo intento, sin embargo en el primero mi experiencia no fue tan buena. Entonces, yo podría calificarla como difícil o como muy difícil, ya depende mucho de la exigencia que nuestro cliente pueda tener. Yo pondría, por ejemplo, muy difícil, ¿no? Tal vez alguien diría, no, bueno, pues ingreso de nuevo los datos, ¿no? Y le pone difícil de repente. Pero si yo ingreso en la web, por ejemplo, pongo la misma búsqueda de zapatillas, de mujer y todo, encuentro el modelo, agrego a mi carrito, me voy a hacer el pago, ingreso el número de mi tarjeta, mi clave y todo el tema, le doy en pagar, me llega mi correo, con la confirmación, todo bien. No tuve ningún problema en mi experiencia. Entonces, quiere decir que para mí esa compra o esa interacción de la web fue muy fácil. Entonces, ahí va a variar mi calificación. Todo va a depender de cuál es la experiencia que recibe el cliente. ¿Ok? A ver, por aquí, buenas tardes. Estas encuestas también se pueden hacer después de que un asesor, por ejemplo, haya atendido por un servicio de un operador. Claro que sí, también se puede. De hecho, el ejemplo que viene es sobre un operador telefónico en el cual me llegó a mí una encuesta. Pero sí, todas las que hemos visto, por ejemplo, la de Net Promoter Score, la de Customer Satisfaction Score y la del Customer Effort, que es esa tercera herramienta, hasta ahí podemos aplicarla también durante la atención y post-atención también. Sí se pueden aplicar sin ningún problema. A ver, veamos. Les pongo un poquito en contexto. Hace algún tiempito estaba yo manejando, estaba cuadrada en un semáforo, pero estaba con la ventana baja del carro. Entonces tenía el teléfono en la mano y estaba mandando un audio, error terrible, porque obviamente no podemos estar así en el semáforo, pero estábamos en rojo, ¿no? Revisé el teléfono, estaba mandando un audio y estaba, como les contaba, con la ventana abajo. Viene una moto lineal, mete la mano por la ventana del carro y me arrancha el teléfono y se lo llevó, ¿no? Listo, pero el problema fue que se llevaron mi teléfono desbloqueado porque yo estaba mandando un audio. Entonces, lo primero que hice fue, obviamente, entrar en nervios
cuadrarme en una esquina, que justo en esa esquina había una bodega, y había gente afuera de todo y habían visto que me habían robado el teléfono. Me cuadré y me dijeron si podían apoyarme en algo. Lo primero que pedí fue, por favor, préstenme un celular para poder llamar al banco y bloquear mis tarjetas, ¿no? Entonces, menos mal me prestaron el teléfono, llamé al banco para poder bloquear mis cuentas y me atendieron súper bien. La verdad es que no se demoraron casi nada en hacer los bloqueos, tampoco es que estuve buen tiempo en espera, fue súper rápido todo. El joven que me atendió fue muy amable, tuvo la autonomía para él mismo hacer los bloqueos, no me pasaron con otra área y tener que volver a explicar todo de nuevo, sino que todo lo hizo una sola persona. La verdad es que al toque, no se demoró nada el jovencito. ¿Y qué sucede? Después, como a los 2 días más o menos, me llegó un correíto de la entidad financiera y me llegó con esta información para poder calificar mi experiencia y el esfuerzo que yo hice con esa llamada y con el asesor que me atendió por teléfono. Entonces, ¿qué me preguntan? Pensando en la atención de su problema en una escala del 1 al 5, donde 1 es poco esfuerzo y 5 es mucho esfuerzo, ¿cuánto esfuerzo tuvo que hacer para que el BCP atienda su problema? El BCP es la entidad bancaria. Puede responder también con valores intermedios de ser necesario. Entonces, poco esfuerzo es 1 y obviamente 5 es mucho esfuerzo. Acá no quiere decir de que porque yo le pongo una calificación baja, quiere decir que está mal para el negocio, sino todo lo contrario. Si yo le pongo una calificación baja de poco esfuerzo, es porque realmente a mí no me costó mucho hacer la llamada. No me refiero en costo de dinero, sino en costo de esfuerzo. No me esforcé mucho por llamar, no me pasaron de operador en operador, no me tuvieron con la musiquita de espera ahí un buen rato, sino que todo fue bastante inmediato. La verdad es que a mí me sorprendió en ese momento porque usualmente cuando uno llama al banco, pues espere y espere y espere y espere. En este caso no, fue súper rápido todo. Entonces, obviamente mi calificación fue 1, poco esfuerzo, porque no es que, pues como les contaba, fue una gran demora, todo fue muy, muy rápido, muy eficiente. Una segunda pregunta es, y en la misma escala, ¿cuánto esfuerzo usted cree que hizo el BCP para atender su problema? Puede responder también con los valores intermedios de ser necesario. Entonces, igual, 1, poco esfuerzo, y 5, mucho esfuerzo. Listo, entonces yo calificaría también poco esfuerzo, pero como les digo, no quiere decir de que porque le pongo una calificación baja esté mal para el negocio, sino quiere decir que en este caso para el BCP, para el banco, fue un proceso bastante sencillo en el cual no se le complicó al asesor realizarlo. Entonces, pues, por eso le pongo poco esfuerzo. Si yo le pongo mucho esfuerzo, quiere decir que estuve un buen rato por teléfono, que el asesor estuvo intentando hacer los bloqueos y no pudo, que por ahí me dijo, señorita, por favor, espérenos un momento, estamos intentando, se cayó el sistema. Entonces, como no pasó eso, pues es poco esfuerzo, ¿ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos bien con la información? ¿Estamos claros? ¿O hay alguna pregunta que puedan tener para poder resolverla antes de pasar a la siguiente herramienta? ¿Sí? ¿Todo bien? Entonces, por ahí vi algunos manitos. ¿Todo claro? Ok, listo. Antes de ver el Mystery Shopper, que es otra de las herramientas también llamadas cliente incógnito, vamos a ver un video para poder conversar y relacionarlo con esta herramienta. ¿Ya? A ver, denme un segundito para poder compartirles el video. Es una experiencia, bueno, son varias experiencias de diferentes personas en diferentes negocios. A ver, veamos y luego conversamos un poquito sobre ello. ¡Qué bien! Disculpe. ¿Sí? ¿Sabe dónde hay jugo fresco? Todo está fresco ahí. El que tiene es fresco. Disculpe, la fecha de caducidad fue ayer, así que no es fresco. Sí, estoy tratando de transferir mis servicios, pero hay un error en mi factura. ¿Puede ayudarme? Sí, claro. ¿Cuál me dice que es el problema? Bueno, ya pagué el depósito, pero el cargo sigue apareciendo en mi factura. ¿Podría revisar mi dirección anterior? Sí, déjeme ver si en la pantalla lo puedo encontrar. Espere. ¿No tiene algunos con otra fecha de caducidad? ¿Tienen una fecha? No sabía que esas cosas se echaban a perder. Sí, aquí está.
Oh, claro, bueno, no sé si tengamos más. ¿Por qué no revisa la limonada? ¿Limonada? Gracias por su ayuda. Que tenga buen día. 108 de la calle Central. Oiga, espere, ¿me daría la dirección de nuevo? 108 de la calle Central. Tal vez... Sí... Perdón, no logro encontrarla. Espere. Sabe, ya tengo mucho esperando. ¿Hay alguien que pueda ayudarme? Ah, sí, estaba buscando a alguien que pudiera ayudarla. ¿Sabe qué? Tengo que ir a trabajar. Llamaré después. Gracias de todas Ok, modos. gracias por llamar. Tener éxito en los negocios es como ganar en los deportes. A ver, perdón. Hay que esquivar varios obstáculos. Que pase el comercial y luego estamos con el video. A ver, ya, listo. Ok, algunos de los videos que hemos visto o que les acabo de presentar, ¿se asemeja a alguna experiencia que por ahí ustedes en algún momento han podido tener con algún negocio? ¿A alguno de ustedes por ahí les ha pasado algo parecido, algo similar? ¿Han tenido alguna mala experiencia en algún momento? ¿O es que hasta el momento todo ha sido bien y no hemos tenido ninguna mala experiencia por ahí, ¿no? Porque a veces pasa que en algún momento por eso pasamos con experiencias no tan buenas. Tengo la manito arriba de Sergio, no sé si quieres contarnos algo, te escuchamos. Sergio, no sé si quieres comentarnos algo, tengo tu manito arriba, si puedes activar tu micro. Ah, está apagado el audio. A ver si por ahí, Sandra, porfa, nos apoyas con el audio, con el micrófono, para que Sergio pueda participar. Ver un ratito, porque es que yo no tengo las opciones. A ver, un ratito. Creo que ya. A ver. Ya está. A ver, Sergio, ¿puedes intentar, por favor? Por ahí veo que ya aparece la opción de micrófonos. A ver, Sergio, no sé si por ahí puedes verificar, si ya puedes activar tu micro. No se puede, ya, ok. No importa, en todo caso, por ahí puedes ponernos por el chat, porfa, tu respuesta y lo vamos compartiendo aquí con los chicos. A ver, sí, una vez me pasó en un restaurante que le dije a la mesera que hacía falta los cubiertos, pero me ignoró, no me contestó. Pasa, ¿no? Pasa en diferentes sectores, pasa en un supermercado, como hemos visto, pasa en un restaurante, como nos ha contado Fabiola, pasa por ahí, e inclusive en un sector bancario como en el que yo me encuentro. Entonces, pasa en diferentes sectores y a veces es un poquito incómodo para el cliente, ¿no? Y una de las maneras en la que la empresa puede saber esto, o sea, qué tipo de actitudes tienen los trabajadores, es no solamente aplicando las encuestas, que es la del el nivel de satisfacción, el nivel de esfuerzo o el nivel de recomendación, sino que también una de las herramientas, y es de las que a mí más me gusta, es la del Mystery Shopper o también llamado cliente incógnito. ¿Alguna vez han escuchado esta herramienta o han escuchado este tipo de cliente llamado incógnito? ¿A alguien por ahí se les ha conocido? De repente en alguna empresa en la que han laborado han aplicado este tipo de herramientas, este tipo de estrategias para poder evaluar al personal de atención al cliente. ¿Alguien por ahí conoce sobre qué cosa es el cliente incógnito o también llamado Mystery Shopper? Que muchas de las empresas lo utilizan en muchos sectores, porque es una de las herramientas que nos da información, por así decirlo, en tiempo real, ¿no? Y nos da como que una radiografía de lo que está pasando, porque a veces en las encuestas como que la información no puede ser tan clara. Pero con esto sí no hay forma de que podamos tener algún tipo de malinterpretaciones o algo, los que recibimos esta información. Miren, esta herramienta consiste en la evaluación de la atención al cliente en general de una empresa de manera incógnita. O sea, quiere decir que la empresa contrata a otra empresa que se dedica al rubro de evaluaciones del personal de atención al cliente para que un trabajador de esa empresa
vaya a la empresa contratada y se haga pasar por cliente. Pero tiene obviamente una misión, que es ir de manera incógnita, hacerse pasar por un cliente común y corriente, pero va con una camarita oculta, con un micrófono oculto, para grabar toda la interacción. Pero no solamente graba la atención que tiene con el personal, sino que graba todo, desde que ingresa, si es que hay un vigilante al inicio, también cómo interactúa el vigilante, si es que hay amabilidad, no hay amabilidad, si es que está limpio el espacio en el que tienen a los clientes, si es que es adecuado, todo, o sea, evalúan absolutamente todo, tienen toda una lista de cotejo en la cual ellos tienen que regirse a eso para poder calificar de manera correcta al personal que están evaluando. Pero como les decía, la mayoría de veces esto es grabado, sea por video o solamente por audio. De hecho, lo ideal es que sea por video, ¿no? Para poder ver mejor los gestos, la aplicación de protocolos, el trato, todo con el personal. Entonces, ¿qué evalúa? Evalúa lo que les acabo de decir, el seguimiento del protocolo por parte de los trabajadores, si es que ellos siguen un procedimiento, ¿no? Para atender al cliente. Segundo, el contacto inicial con el cliente. Si es que yo estoy llamando a mi cliente para poder atenderlo, o le digo adelante, por favor, o le digo simplemente pase, el que sigue, que no es lo correcto, ¿no? Sino es adelante, por favor, el siguiente, por favor, siempre un por favor, ¿no? No nos cuesta nada, pero a veces vamos a un negocio a que nos atiendan y a veces ni siquiera nos dicen buenos días, no sé, vamos a una tienda de ropa, zapatos o algo y te dicen, ¿qué busca? ¿No? O qué se le ofrece. Entonces, no es lo más adecuado, ¿no? Buenos días, bienvenido, ¿cómo está? ¿En qué lo puedo ayudar? De repente sería una forma mucho más correcta de poder comunicarnos con un cliente, ¿no? Y no el típico que sea, que busca, que necesita, ¿no? Sino otro tipo de palabras que podemos utilizar para conectar de una manera más positiva con nuestros clientes. Entonces, el contacto inicial es importante. O si de repente por ahí yo le digo a mi cliente, adelante, por favor, pase, y estoy con el teléfono, ¿no? Y viene mi cliente, me habla, y yo sigo en el teléfono y le digo, ah, sí, señor, sí, sí, y no le presto atención como debería de ser. Entonces, no hay un contacto correcto al momento de poder interactuar con el cliente. A ver, por aquí tengo a Sergio. Una vez hice una llamada a Claro porque tenía un problema con mis megas que había comprado. Llamé atención al cliente para reportar el problema, me atendió una señorita, me dijo que mi conexión de internet estaba bien, cosa que no era así, me dijo que lo iban a solucionar y nunca lo hicieron. Siempre me pasa lo mismo cuando compro una bolsa de megas y me dicen lo mismo. ¿Sabes que a mí me pasa algo similar, pero no con el tema de los megas? A mí me pasa con las llamadas que hacen para cobrar o para recordar las deudas vigentes por los servicios. Todos los meses yo paso por lo mismo. A pesar que haya pagado mi recibo, me siguen llamando todos los santos días para poder hacerme recordar o para cobrarme la deuda que ya está cancelada, porque yo sé que pago todos los 15 de cada mes, pero obviamente los pago por como que 2 días antes y aún así me siguen llamando. Y ya he llamado, chicos, infinidad de veces a pedir que por favor lo revisen porque me siguen llamando. Hasta he ingresado un reclamo y me lo han atendido y que lo iban a corregir y que esto que el otro, y hasta el momento me siguen llamando. Por eso es que una de las medidas que he tenido que hacer o tomar es bloquear llamadas entrantes de números desconocidos, porque la verdad es que es bastante tedioso que te llamen 6 veces al día, 8 veces al día, por lo mismo cuando ya la deuda está pagada. Pero bueno, es todos los meses que me pasa esto. Entonces, por ahí sí es una mala experiencia, ¿no? Que uno recibe, pero lo que sucede con Sergio definitivamente también es algo que califica como una mala experiencia, que si en algún momento, o si es que le llegaba, por ejemplo, una encuesta a él para que pueda calificar la atención del asesor, tal vez hubiera sido con una puntuación bastante baja, ¿no? Si hablamos de satisfacción o si hablamos de recomendación. Pero ¿qué sucede? Y no les mencioné esto, que las encuestas son enviadas de manera aleatoria, o sea, no es que son enviadas a todos los clientes que atendemos, sino que de manera aleatoria se toma un grupo de personas y se envían las encuestas. Por eso es que a veces cuando, por ejemplo, yo voy a un negocio y recibo una mala experiencia o una experiencia no tan buena, yo a veces digo, ay, ojalá que me llegue la encuesta, digo yo, ojalá, pero no, porque a veces, bueno, no a veces, siempre es aleatorio. Entonces por ahí es que si es que no te ha llegado, Sergio, para calificar la encuesta, es por eso, porque es aleatorio, ¿no? Pero
Siempre por ahí es importante que tal vez esa muestra sea un poquito más amplia para poder abarcar la mayor posibilidad de experiencias con los clientes, ¿no? Y qué es más, a veces cuando llamas, por ejemplo, o te atienden físico o presencial, te dicen, ¿no? Por favor, si por ahí les llega una encuesta por correo o lo contactan para calificar mi atención, por favor, le pido que sí la pueda atender, ¿no? Porque es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces esas encuestas están alineadas a pagos a los trabajadores. En muchas de las empresas se les paga a los trabajadores por experiencia de cliente. Y como les contaba, si cada trabajador por ahí supera el 85% de calificación de sus encuestas, es porque reciben un bono extra. De hecho, en el sector bancario, por ejemplo, recibimos un bono adicional por la experiencia de cliente. Bueno, yo no, pero sí los chicos, ¿no? Los chicos que ahora atienden a clientes reciben una calificación y reciben luego una bonificación extra fuera de su sueldo por la experiencia de cliente, ¿no? Que obviamente en su momento, cuando yo estaba en la misma posición que ellos, también lo recibía, ¿no? Pero sí está unido a como tal, a algo económico. A mí me llega después de que termina la llamada, por correo me llega cuando hago una consulta en el banco, sí. Es que en el banco las encuestas sí suelen ser un poco más inmediatas. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de clientes que se atienden, pero sobre todo porque esas empresas que les digo que pagan a los clientes, perdón, a los trabajadores por experiencia, la gran mayoría, si no es que todos los bancos, le pagan a los trabajadores un bono por experiencia de cliente. Entonces, por eso es que hay mayor seguimiento en ese sector a comparación de otros en donde la muestra es más pequeña y es también aleatoria. Pero en el sector bancario, casi todos los bancos pagan un bono de calificación a los trabajadores. Tercero, porque se evalúa para ver también la comunicación no verbal, cuáles son los gestos, cuál es la postura que tiene el trabajador frente al cliente. 4, la fluidez de la comunicación entre el colaborador y el cliente. ¿Qué tan dinámica, qué tan didáctica es la atención, el trato que le podemos entregar a nuestros clientes? 5, el conocimiento de los productos y promociones ofrecidos por los clientes. También se evalúa esto para ver si el trabajador está preparado para poder brindarle la información al cliente. Información correcta, ¿no? Y no de repente una información improvisada. 6, la rapidez de solución al cliente ante cualquier reclamo. Muchas veces los clientes incógnitos, estos que se hacen pasar por clientes, van con actitudes que no son las más positivas del mundo. Van con actitudes negativas, van con la intención de poder medirte, de poder sacarte de tu zona de confort y ver tú cómo reaccionas y ver cómo gestionas la situación. Entonces, también por ahí es uno de los puntos que se evalúa en la gestión del personal ante situaciones complejas. 7, limpieza y orden del local, del negocio también, y duración de la atención. ¿Cuánto dura como tal la atención que cada cliente tiene? Porque pues no podemos demorarnos mucho con un cliente teniendo en cuenta que probablemente haya más gente esperando ser atendida. Entonces, ahí tenemos cuáles son algunos, porque pueden ser más, depende mucho de la empresa como tal a la que se pueda dedicar para que varíen estos elementos, pero digamos que estos son los típicos, son los más comunes que se evalúan con esta herramienta del cliente incógnito. ¿Cuáles son algunas de las ventajas que tenemos cuando aplicamos el cliente incógnito? Primero es que nos muestra una radiografía real de lo que sucede dentro de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque como les decía, a veces sucede que del lado de jefatura o del lado que no está directamente en atención al cliente, pues estamos como que en nuestras cosas, en nuestras funciones, y tal vez pues no podemos estar todo el día pendiente de lo que reciben los clientes. Entonces, esto nos ayuda a poder verificar, ¿no? Porque nos envían por correo los resultados, nos envían los videos, nos envían como tal lo que se va a evaluar, las puntuaciones que le ha puesto el cliente incógnito, y vemos de todo, o sea, vemos cosas muy, muy buenas y vemos cosas, por ejemplo, en las que no son tan positivas, cosas en las que, por ejemplo, un trabajador mientras está hablando con un cliente está masticando un chicle. Eso no debería pasar, por ejemplo.
cosas en las que estamos hablando con un cliente y están comiendo un sándwich. Nadie te dice que no puedes comer, pero no es el momento para que lo puedas comer delante del cliente. Cosas, por ejemplo, en las que llega un cliente a atenderte y te toca para tu mala suerte un cliente incógnito que va a grabar tu atención con una camarita oculta y te encuentra, sobre todo en el tema de las chicas, les encuentra frente a los demás clientes que están esperando, maquillándose, ¿no? Entonces, nadie te dice que no lo hagas, pero puedes hacerlo en otro espacio, no delante de los clientes, porque obviamente te genera que el cliente pueda decir, está haciendo cualquier cosa menos atendernos. Entonces, para evitar esas malinterpretaciones, lo podemos hacer en otro lado. Puede que de repente tú hayas llegado más temprano de lo usual, estés con tu ventanilla cerrada de repente, ¿no? Y no llames a ningún cliente porque aún no estás en tu horario, pero el cliente no lo sabe. Entonces, lo puedes hacer de repente en el servicio higiénico o en otro espacio para que esto no se malinterprete. Entonces, por ahí hay cositas que sí se detectan y que a veces son cosas tan sencillas que podemos ir corrigiéndolas, ¿no? Como por ejemplo lo de chicle, lo de no comer delante de un cliente, o a veces que están hablando por celular delante del cliente, o el cliente está hablándoles y ellos están más pendientes del teléfono, entonces sí se evidencian varias cosas por ahí que pueden ser buenas, como que también pueden no ser tan buenas. Por ejemplo, una de las cosas buenas que hemos podido identificar y que nos ha ayudado como algo que se puede replicar dentro del equipo en el sector bancario, es que cuando llega, por ejemplo, un cliente, que fue un cliente incógnito, se acerca a plataforma y le pregunta a una de las chicas y le dice, no, señorita, ¿cómo está? Quiero, por favor, información para créditos. Entonces, en lugar de que el personal le diga a la cliente, sí, señora, suba al segundo piso y la van a atender, lo que la señorita hace es, sí, claro, tome asiento, deme un momento, por favor, permítame su nombre, le pide su nombre y llama por teléfono al anexo del segundo piso donde están los chicos de crédito, ¿no? Y pregunta quién la puede atender a la señora, quién está libre, para que le diga a la señora, suba al segundo piso, pero va a ir con un nombre y con un apellido para que la puedan atender, ¿no? Entonces, le dice por ahí a la cliente, sí señora, suba al segundo piso, el joven tal la va a atender. Pregunte ahí al entrada y ahí le van a indicar quién es el jovencito. Entonces, para que la señora no vaya, digamos, pues, como que a ver qué pasa, ¿no? A ver quién me entiende, con quién me encuentro, ¿no? Ya le envían con un nombre para que la señora pueda ubicarse mejor en un área de créditos. Entonces, esas cositas, por ejemplo, que nace de cada trabajador, habla muy bien del trabajador y también nos ayuda a tomarlo como ejemplo para que se pueda replicar en los demás chicos, ¿no? Y evitar eso de, sí, vaya al segundo piso que ahí la van a atender. Pero ¿quién la va a atender a la señora? ¿No? Entonces hay un montón de personal en el segundo piso, entonces con algún nombre tiene que ir para que pueda ubicarse mucho más rápido. Entonces también nos ayuda a eso, a identificar cosas buenas. Segundo, evalúa efectivamente la ejecución de protocolos y técnicas de servicio, identifica oportunidades de mejora, ya lo hemos mencionado, se realiza en todos los canales de atención. ¿Por qué? Porque podemos aplicarlos en un canal, por ejemplo, presencial, en un canal telefónico, en un canal como tal digital, si queremos hacerlo de repente a través de una consulta con un asesor virtual, también podemos aplicar este tipo de herramienta. Por aquí nos han puesto las encuestas por correo te llegan después de 2 días. Usualmente te llegan después de 2 días. En algunos casos te puede llegar el mismo día, en unas cuantas horitas, también te puede llegar, pero usualmente te llega en un par de días, eso sí es cierto. Y las llamadas, por ejemplo, cuando te llaman a calificar la atención, suelen ser los últimos días del mes. Quinto, valora la experiencia del cliente de forma cualitativa y cuantitativa. Quali porque es descriptiva y quanti porque es numérica. ¿Por qué? Porque el cliente incógnito va a ir con todo, con una relación, ¿no? De ítems que va a tener que evaluar. Entonces, a cada ítem o a cada puntito que va a evaluar, le va a poner una calificación. Entonces, nos da una información descriptiva y una información cuantitativa. Sexto es una evidencia en audio o video. Lo usual o lo mejor es que sea a través de video.
Y 7, identifica los avances en los colaboradores. ¿Por qué? Porque obviamente identificamos cosas no tan buenas y cosas muy buenas, ¿no? Pero en las cosas no tan buenas nos toca trabajar, nos toca mejorar, nos toca capacitar, nos toca recordar protocolos. Entonces, para que en una segunda oportunidad que nos visite este cliente incógnito, sea el mismo, sea otra persona, pues en otra segunda evidencia o en otro segundo video que nos envíen, ya no pase lo mismo de la primera vez. Entonces también nos ayuda a eso, a poder mejorar. Pero como les contaba, es una de las herramientas que a mí me parece más eficiente en cuanto a las anteriores, ¿no? Que por ahí depende mucho de, digamos, de la voluntad del cliente para ver si califica o no califica, ¿no? Si le hace caso a la encuesta o le ignora. Sin embargo, acá tienes información de todas maneras, que es información bastante útil. Ahí está ahí, chicos. ¿Alguna preguntita antes de pasar con la otra herramienta, que es el Customer Journey Map o el mapa de experiencia de cliente? A ver, por ahí me avisan si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, antes de ir con la siguiente herramienta. ¿Todo bien entonces? ¿Todo claro? Ok, vamos a pasar entonces con una de las últimas herramientas, que es el Customer Journey Map. Veamos. Es una representación visual del recorrido de un cliente al interactuar con una empresa, producto o servicio. Su objetivo es identificar áreas de la experiencia del cliente para ver dónde puede ser optimizada, en qué área o con qué persona de repente la experiencia tiene un quiebre, con qué persona la experiencia no fue tan buena, para poder identificarlo, para poder trabajar en ello y poder mejorarlo. Y también poder diseñar estrategias en base a esa información que podemos tener a través del Customer Journey Map. ¿Ok? A ver, veamos. Demos un ejemplo. Carla y Alfredo van a Starbucks para disfrutar de sus bebidas favoritas y utilizar el Wi-Fi para trabajar en sus tareas. Llevan su laptop esperando una buena atención, comodidad y una conexión a Internet de calidad. Durante su estancia, Carla accidentalmente derrama su bebida sobre ella y su laptop, lo que la lleva a utilizar los servicios higiénicos para limpiarse. Entonces, vamos a ver cómo calificaría Carla y Alfredo su experiencia en Starbucks. Todos conocemos Starbucks, hemos escuchado al menos de esta empresa, porque puede que no hayamos consumido, ¿no? Pero a lo mejor hemos escuchado la marca, sabemos de qué van, en qué consiste, qué vende, ¿no? Como tal. Ok, listo, por ahí vi algunas manitos. Entiendo entonces que sí, que la mayoría por ahí conocemos o ubicamos a Starbucks, ¿ok? Entonces, esta es la estructura o es la matriz que se utiliza para poder graficar la experiencia de un cliente. A ver, tenemos momentos, puntos de contacto, que es con los que interactúa el cliente, qué espera el cliente, que es la expectativa del cliente, y qué recibe el cliente, que es la realidad. En las primeras sesiones nosotros hablábamos mucho de que todos los clientes tenemos ciertas expectativas, ¿no? Lo que esperamos de una empresa. Y cuando vamos a esa empresa y pasamos por esa experiencia, luego tenemos como una comparativa. Si la experiencia fue tal como me la imaginé, o la experiencia fue de repente mucho mejor de lo que imaginé, o fue mala, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que yo pensé que me iba a encontrar en esta empresa o con el personal de la marca. Entonces, tenemos momentos, tenemos entrada de Starbucks, obviamente, el pedido, la espera, entrega de pedido, búsqueda de mesa, consumo, Wi-Fi, servicio higiénico y salida. Entonces, acá vamos a calificar todos los momentos por los que pasa un cliente en Starbucks. En este caso, los dos jovencitos que fueron a esta cafetería, ¿ok? Vamos con los puntos de contacto. A ver, en la entrada, ¿qué tenemos? La zona exterior e interna. ¿Qué espera el cliente o qué espera en este caso estos dos jóvenes de Starbucks? Que esté limpio la parte de adentro como la parte de afuera, que haya un banner de repente que yo me encuentre antes de ingresar, que me reciba tal vez con la promoción del día o con la bebida del día de repente, ¿no? Y también espero un ambiente acogedor. Del pedido, ¿cuál es mi punto de contacto?
el personal de counter, que es el personal que está en barra, no los baristas, los que me van a atender para poder tomarme el pedido. ¿Qué espero yo del personal de counter? Que sea amable, que sea rápido, que sea también atento, ¿no? Que esté pendiente de poder atenderme correctamente. Del momento de la espera, pues mi punto de contacto será el interior del local, porque voy a esperar dentro del local. En la espera, pues yo obviamente espero que sea un ambiente fresco, que tenga un olor a café, ¿no? Porque estoy yendo a una cafetería, y que esté limpio. En la entrega de pedido, ¿cuál va a ser mi punto de contacto? ¿Con quién yo voy a interactuar? El personal de counter. ¿Qué espero? Pues que obviamente mi pedido sea correcto, que me lo entreguen rápido y que esté limpio. El espacio en donde yo voy a esperar la entrega de mi pedido, que usualmente es la barra también, ¿no? Te acercas, te apoyas por ahí a esperar tu pedido, pues que esté limpio y que por ahí, no por el hecho de que yo me apoye, me termine manchando o ensuciando de repente, ¿no? En la búsqueda de mesa, en el punto de contacto, pues será la zona de mesas. Luego tenemos en qué espera, pues espero mesas libres, mesas limpias, ¿no? Para poder sentarme y poder consumir lo que en este caso estamos comprando dentro de Starbucks. En el consumo, mi punto de contacto serán las mesas o los sillones. ¿Qué espero yo de esto? Pues que sean cómodos, que estén limpios y que estén seguros, ¿no? Que si yo me siento, pues de repente en una sillita o en un mueble o en algún puff de repente de Starbucks, que pues esté cómodo, ¿no? Que no se tambalee de repente, que no haya algún riesgo de que me pueda caer, tal vez de la silla, ¿no? Que ha pasado, ¿va? Yo no lo he visto en Starbucks, pero sí lo he visto en un banco, llega un cliente a sentarse y un cliente de tercera edad llega a sentarse en la zona de espera y resulta que el señor no tenía, pero ni 5 minutos de sentado y por algún motivo la silla terminó cediendo y se rompió y el señor acabó en el piso. Entonces, evitemos eso, ¿no? Porque puede ser o puede acabar en una demanda para la empresa, teniendo en cuenta que este cliente que les cuento, por ejemplo, era un cliente de la tercera edad. En cuanto a Wi-Fi, mi punto de contacto será la señal, que espero que tenga una buena señal. Recordemos que en el caso que les contaba, estos dos jóvenes iban a hacer sus tareas a Starbucks y llevaban su computadora. En el punto de contacto del servicio higiénico será lo mismo, el servicio higiénico, el lavatorio, el inodoro, ¿no? Con lo que yo me puedo encontrar. Que espero que estén limpios, ¿no? Que estén implementados, que tenga lo mínimo e indispensable, que es pues agua, jabón de repente, papel toalla, papel higiénico, ¿no? Sobre todo si es un lugar donde hay un alto consumo y alta rotación, pues tenga lo básico. En la salida, ¿qué espero o cuál será mi punto de contacto en la salida? De repente la mampara en la que abro para poder salir. ¿Qué espero yo? Que la salida esté despejada. Que si por ahí en algún momento usted enseñó algún Starbucks, no siempre pasa esto, ¿no? Usualmente las salidas están bastante congestionadas dentro de los Starbucks. Entonces, ¿qué recibimos? Vamos a ver punto por punto, momento por momento, ¿ok? Entonces, acá vamos a calificarlo. En el momento de la entrada, vamos a calificarlo como positivo. O sea, llegamos y encontramos una zona externa limpia, un banner que por ahí de repente nos da, como les contaba, o la bienvenida, o nos cuenta el plato el café del día, ¿no? De repente por ahí. En pedido, vamos a calificar que sí, que el personal fue amable, fue rápido, fue atento. En la espera, igual. Fue una espera de repente no tan larga, fue corta y el ambiente estaba bien, fresco, limpio. En la entrega de pedido, tal vez hay un error. A lo mejor me entregan alguna bebida que no es la que yo solicité, sino que me entregaron alguna otra. Pido la corrección y le genero alguna incomodidad de repente al trabajador y ya por ahí mi experiencia no es tan buena, ¿no? Entonces, hasta que me cambien el pedido, tengo que volver a esperar, entonces ya hay una falla tremenda ahí. En la búsqueda de mesas, sucede que encuentro mesas libres, pero las mesas no están limpias. Entonces también hay una mala experiencia. Para mí, al menos, yo encuentro una mesa libre, pero está sucia, no
no es una experiencia positiva, es una experiencia negativa, porque el trabajador debería estar pendiente de poder desocupar correctamente las mesas para que otro cliente las pueda utilizar, ¿no? Entonces, si no sucede esto, hay que, en este caso, mejorar este punto. En el consumo, bueno, listo, limpiaron la mesa, encontramos mesa libre, perdón, nos sentamos, ya, todo bien, cómodo. En el Wi-Fi también, todo bien, el Wi-Fi está correcto, no presenta fallas, pero de repente vamos al servicio higiénico, que recordemos que en el caso les contaba que los chicos cuando fueron a consumir derramaron su bebida y se manchó la laptop, también se manchó una de las chicas, entonces hay un error ahí que tienen que solucionar, ¿no? Que es limpiar la computadora, ir al baño para poder limpiarse también. Entonces van al baño y de repente encuentran agua, pero no encuentran papel toalla o no encuentran papel higiénico, de repente entonces hay un error ahí. Y luego tenemos la salida, que en este caso le hemos puesto un check, como que sí, ¿no? Todo está bien, hay una experiencia positiva en cuanto a la salida del local. Ahora, ¿cómo quedaría la experiencia en este caso? Quedaría de la siguiente manera. Tenemos 3 positivos, 2 negativos en entrega de pedido y búsqueda de mesas, 2 positivos más, que es el Wi-Fi y el consumo, y un negativo que está en el servicio higiénico. Y luego un positivo en la salida. Entonces, no es una experiencia lineal, no una experiencia consecuente, sino que tiene sus variaciones. Y les pregunto, ustedes, si tuvieran esta experiencia y estos puntos como calificación, ¿la califican como una experiencia positiva, como una experiencia negativa o como una experiencia neutra? ¿Qué tan exigentes son ustedes? ¿Cómo la califican? ¿Como buena o como mala? Teniendo en cuenta que hay 3 puntos negativos. ¿Cómo la podrían calificar? ¿Como buena, como mala o más o menos, neutra de repente por ahí? A ver, ¿qué tan exigentes son, chicos? ¿Cómo la califican? Tal vez alguien me puede decir, no, yo la califico como buena y no pasa nada. Alguien me puede decir regular, también no pasa nada. Y alguien me puede decir, no, yo la califico como mala, ¿no? Entonces por ahí, a ver, los leo. Sergio, regular. Sol, más o menos, neutra. Fabiola, yo la considero como neutro. Ok, listo. Ok, pero ¿cuándo podríamos considerarla como neutra o como regular? Cuando tendríamos al menos un punto negativo. Y cuando uno de esos puntos negativos no interfiere directamente con lo principal del negocio, que es la venta del producto y el consumo del producto. Si de repente la experiencia, por ejemplo, negativa, solamente fue en el baño, listo, no pasa nada, ¿no? Puede ser neutra y hasta puede ser buena de repente y no muy buena. Pero acá hay 2 errores, que uno es en la entrega del pedido, que le va a tomar que el cliente vuelva a esperar nuevamente para que corrijan su pedido, y luego en el tema de las mesas, que eso sí impacta en la experiencia y en la percepción del cliente. Entonces, para mí, por ejemplo, yo la podría calificar como negativa, porque lo principal, que es la entrega del pedido, y la mesa, que es la comodidad para el cliente para consumir su producto, pues no es tan buena. Entonces, yo la calificaría como negativa. También te pueden calificar con estrellas, sí, te pueden calificar entre 1 y 5 estrellas. Entonces, yo, por ejemplo, le pondría tal vez 2 estrellas, ¿no? Algunos le pondrán 3, otros le pondrán de repente 4, alguien le pondrá 1 de repente por ahí, pero lo que busca esto es identificar en qué momento, en qué interacción estamos fallando, ¿no? Para poder tomar medidas de mejora en estos aspectos y evitar que esto suceda nuevamente en una segunda oportunidad. Ahora, por ejemplo, esto no es que si lo queremos aplicar en el negocio, no es que yo asumo, bueno, me voy a inventar una experiencia, pues, si voy a armar mi journey map. No es así. Lo usual que se suele trabajar en las empresas es ubicar quiénes son nuestros clientes más frecuentes, ¿no? Los que mayor consumo tienen, los que más cercanía tienen a nuestro negocio en términos de, obviamente, de consumo, es ubicarlos, es contactarlos, es citar a estos clientes, ofrecerles de repente algún descuento, de repente algún consumo gratuito o algo, con
con la condición, por así decirlo, que nos brinden este tipo de información, ¿no? De hacerles ciertas preguntas que nos ayuden a graficar nuestro Journey Map en base a la experiencia que el cliente haya podido tener en las últimas visitas hacia nuestro negocio. Pero es así, o sea, y tomo varios clientes y en base a eso armo mi experiencia. Y voy identificando diferentes puntos negativos que cada cliente haya podido tener, ¿no? No es que yo me la invento y yo creo que mis puntos de dolor de mi negocio son estos, no, sino que realmente hay que tomar la voz del cliente para poder graficar esta información. Entonces, si lo queremos aplicar en la vida real, ¿no? O sea, un negocio como tal es así. Pero para que el cliente nos pueda dar esta información, pues también hay que retribuirle de alguna manera, ¿no? Como les contaba, es darle algún consumo gratuito, algunos vales de repente de consumo también, con descuentos o lo que sea, para que nos pueda facilitar la información que necesitamos de la empresa. Porque ¿quién más para darnos esa información que nuestros clientes, ¿no? Que viven el día a día del negocio? A ver, vamos a ver qué tipos de acciones de mejora podríamos plantear con este Journey Map. Primero, asegurar que el personal esté capacitado para ofrecer una atención amable y eficiente, especialmente durante situaciones inesperadas como derrames. Mantener el local limpio y ordenado, con mesas disponibles y áreas de trabajo cómodas para evitar inconvenientes con la disponibilidad de espacio, ¿no? Tener en cuenta que los trabajadores deben estar pendientes. Hay alguna mesa que se está desocupando, listo, apenas se retira mi cliente, me acerco de repente a recoger lo que dejaron para poder habilitarla para el siguiente cliente, ¿no? Yo he ido, por ejemplo, a Starbucks en los que hay mesas vacías y he podido observar, yo ya estoy sentada en mi mesa consumiendo y todo, y he podido observar que como no hay más clientes, están ahí los vasitos de los demás clientes que consumieron antes, están ahí en ratos de ratos. Y después de un buen rato todavía los chicos van y lo recogen y lo limpian, o cuando viene un cliente y quiere ocupar la mesa, recién se acercan a poder recoger lo que el cliente anterior consumió. Entonces, no es lo más correcto, ¿no? Porque por ahí obviamente te genera una mala imagen para el cliente. En una encuesta también te hacen preguntas, si no contestas a las preguntas, eso les puede afectar al asesor. ¿En qué sentido? Porque cuando nos hacen preguntas, nos van a hacer preguntas específicas del negocio, ¿no? Entonces, si es que le afecta, te refieres en el caso de que contemos una mala experiencia que hayamos pasado con el trabajador, le va a afectar, sí, de cierto modo, ¿no? De repente en que va a recibir un llamado de atención, de repente, o le van a comunicar lo que pasó, o por ahí le afecta en su calificación para poder recibir su bonificación de experiencia de cliente, sí, le va a afectar. Pero también hay que asumir la responsabilidad como trabajador de aquello bueno o malo que estamos haciendo, ¿no? Por eso el cliente tiene que ser lo más real posible al momento de calificar las experiencias. Porque a veces pasa que los clientes dicen, uy, pero ya mejor se la voy a dejar pasar y lo voy a poner todo 5, 5, 5, o sea, todo bien, ¿no? Pero esa calificación, cuando nos llega a nosotros, por ejemplo, y la revisamos, nos llega 5, 5, 5, ok, decimos sí, todo bien con el trabajador, no tuvo ningún problema. Pero ¿es la verdad? No es la verdad. ¿Nos ayuda a mejorar? No nos ayuda a mejorar. Nos ayuda a identificar qué trabajador está incumpliendo de repente sus protocolos. No nos ayuda. Entonces, lo ideal es que el cliente sea lo más veraz posible con esta información, independientemente de que lo pueda perjudicar o no el trabajador, tiene que ser lo más veraz, porque nos ayuda a mejorar. Y no es que al trabajador se le va a despedir, ¿no? Sino que simplemente, pues, como les comento, nos ayuda a tomar oportunidades de mejora para el equipo, prevenir que obviamente estas cosas sucedan otra vez. No sé si te refieres un poquito a eso, Sergio. La idea es que el cliente sea lo más veraz posible, siempre, sea bueno, sea malo o muy malo, muy mala esa experiencia, que se cuente tal cual fue, buena o mala, así le afecta o no al trabajador, porque eso nos ayuda a la empresa. ¿Qué más? Mantener los servicios higiénicos limpios y bien equipados, asegurando que los suministros estén siempre disponibles, ¿no? Revisar cuándo, por ejemplo, se está acabando el jabón líquido, cuándo se está acabando, por ejemplo, el papel toalla o el papel higiénico de repente, si los baños están bien habilitados, si todo está correctamente bien, ¿no? Entonces, por ahí
Esto es importante porque también impacta en la experiencia del colaborador, del cliente, perdón. Ah, ok, listo, Sergio. Pero sí, siempre es importante, chicos, que el cliente sea lo más real posible con la calificación. Cuarto, recoger la retroalimentación de los clientes regularmente para identificar áreas de mejora y realizar ajustes continuos en base a sus experiencias, ¿no? Y acá viene lo que nos contaba también Sergio. Calificar, pero siempre desde una posición en la que seamos lo más veraz para la empresa, porque nos ayuda esa información, porque si todo es bueno, miren, a mí qué me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en Tumbes, como jefa de operaciones, teníamos un colaborador que cuando acababa su atención con el cliente le decía, señor, por si acaso, es muy probable que lo llamen para calificar mi atención. Me pone 5A, o si le dicen del 0 al 10, me pone 10A, le decía al cliente. Como broma puede ser, pero más allá de eso no está bien, porque estás condicionando al cliente a que te califique y de repente para el cliente no fue un 10. Tal vez para ti esa atención fue muy buena, pero te topaste con un cliente muy exigente que a lo mejor esperaba algo más. Entonces, si tú le dices, me pone un 10 o me pone un 5, ya lo estás condicionando al cliente y no estás dejando que sea lo más real posible. Entonces, cuando identificamos esto, Jesús, porque se llama Jesús, por favor, no hagamos esos comentarios porque la idea es que el cliente sea lo más real posible con la calificación, ¿no? Puede que sí, que tu atención sea muy buena, pero si el cliente tiene algo por ahí que decirnos, nos va a ayudar también. Entonces, no hagamos esos comentarios para evitar que por ahí el cliente no sea lo más real posible con su calificación, ¿no? Que nos pueda brindar. Bien, vamos con una conclusión final referente a todas las herramientas que hemos visto el día de hoy. A ver, nos dice, el uso combinado de estas herramientas nos permite obtener una visión integral de la calidad del servicio, tanto la herramienta de recomendación, satisfacción, índice de esfuerzo, ¿no? Y cliente incógnito realmente nos ayuda y nos da información, como dice la diapositiva, datos cuantificables para ver realmente qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Y en base a ello trabajar en equipo, ¿no? No es para poder despedir al personal. Tal vez por ahí será pues un llamado de atención y nada más, ¿no? Pero sí es para reunirnos, para conversar en qué podemos mejorar. Miren, chicos, ¿saben qué? Esto es lo más usual que los clientes manifiestan que no les gusta de nuestra atención, que no hay por qué tomarlo mal, porque el cliente nos lo comenta para mejorar, que es lo que obviamente él desea tener como una experiencia. Entonces, para trabajar en ello, ¿no? Para poder mejorar en conjunto, para poder mejorar como tal siempre. Entonces, pues, para eso sirven estas herramientas, ¿no? Para ver, por ejemplo, el Journey Map nos ayuda a ver punto por punto, momento por momento, cuál es la interacción en la que estamos fallando. Entonces, por ahí también nos permite diseñar estrategias para el cliente, para evitar que algo negativo vuelva a sucederle al mismo cliente o a otro cliente también. Entonces, para lograr una atención al cliente excepcional, las empresas deben integrar estas métricas. Todo lo que hemos visto son métricas, ¿ok? Las métricas o herramientas de medición en su estrategia de innovación y mejora continua, asegurando que cada interacción aporte valor y la relación con los clientes. ¿Qué es lo que buscamos? Que el cliente se vaya contento, se vaya satisfecho, que pueda conectar con la empresa, conectar con la marca, con el trabajador, con el producto, con el servicio, ¿no? Y que obviamente esto sea, que se mantenga a través del tiempo. No porque yo le diga al cliente una buena atención hoy día, y si mi cliente regresa en 2, 3 días, quiere decir que va a encontrar una atención no tan buena, porque de repente yo estoy con los ánimos abajo, ¿no? Y no estoy con la misma actitud de ese día. No, sino que toda la atención tiene que ser homogénea, toda la atención tiene que ser lineal como tal, y no tan variable como la que hemos visto en el Journey Map, que teníamos picos y luego puntos abajo, ¿no? Sino que todo tiene que ser lineal o todo tiene que ser siempre una puntuación positiva. Y como les contaba, la mayoría de empresas lo que utilizan como escala o como porcentaje de aprobación es que todos los clientes que puedan encuestar, un porcentaje aprobatorio por trabajador es mayor al 85%, ¿no? Entonces, para que pues lo tengamos presente,
pero sobre todo para que ustedes puedan saber que las empresas utilizan estas herramientas para medirnos también a nosotros y ver que también estamos trabajando y que tan mal también lo estamos haciendo. Entonces es importante que ustedes lo puedan saber porque pueden llegar a una empresa en la que apliquen estas herramientas y la idea es que ustedes lleguen a sumar a ese equipo de trabajo a través de las buenas actitudes que puedan mostrarle a sus clientes, ¿no? Y que esto se refleje en los resultados que puedan tener después de la aplicación de encuestas de los clientes. Listo, chicos. Esto ha sido la clase de hoy. No sé si es que hay alguna pregunta, alguna consulta antes de finalizar la sesión. O estamos bien, estamos claros, de repente por ahí. Antes de darle el pase a Sandra. A ver, profe, en un emprendimiento gastronómico, ¿qué tipo de encuesta de satisfacción de cliente sería más adecuada para evaluar? Podría ser la de satisfacción, la segunda que hemos visto. A ver. Podría ser esta de acá, el Customer Satisfaction Score, en el que le preguntamos al cliente, ¿no? ¿Qué tan satisfecho te encuentras con nuestro servicio? Que nos da una escala del 1 al 5, pero siempre es bueno, por ejemplo, que le vamos a aplicar la encuesta al cliente, ponerle también un espacio para que el cliente pueda sustentar, ¿no? Pueda escribir, pueda fundamentar el porqué de la calificación. Si me pone 5, pues yo le pondré acá, ¿no? Por favor, coméntenos el porqué de su calificación y por acá nos pondrá el cliente, ¿no? Bueno, mi calificación fue 5 porque la atención fue muy amable, porque la comida no se demoró, porque la comida estuvo buena de repente, ¿no? Entonces, por ahí puede ser. ¿Por qué? Porque es una escala no tan grande, es una escala más chica y para un emprendimiento puede ser mucho más fácil poder aplicarla y más fácil poder también analizar esa información. Y también puede ser la del cliente incógnito, ¿no? Para ver, por ejemplo, cómo el personal, los meseros atienden a los clientes, son amables, no son amables, por ahí, ¿no? Entonces, cuánto tiempo se demoran, por ejemplo, en traer la cuenta. Entonces, por ahí también es importante esto, ¿no? Yo, como les comentaba, las dos herramientas que más me gustan, o la que más me gusta a mí es la de cliente incógnito, pero esa de acá, por un emprendimiento pequeño que pueda ser de comida, que pueda ser una zapatería, que pueda ser una tienda de ropa, pueda ser de repente en una tienda que venda cosméticos o accesorios varios para hombre o para mujer, esta de acá es la más práctica de poder implementar. Porque como les comentaba, la escala no es tan grande, es más corta, es más sencilla que el cliente también pueda entenderla. Ok, una tienda, sí, también para una tienda de ropa también nos puede servir mucho esta escala, la del 1 al 5. Listo, chicos. ¿Alguien más? Por ahí que tenga alguna preguntita para poder resolverla. Estas herramientas no son difíciles de poder aplicarlas, ¿no? Como les contaba, si no tenemos, por ejemplo, mucho presupuesto, podemos hacer tal vez por ahí de manera física, ¿no? A través de un papelito, de repente por ahí obviamente impreso, ¿no? Bonito al cliente, o si podemos de repente en el momento crear un formulario y enviarle a su número del cliente para que nos califique por ahí la encuesta, ¿no? Mientras está pagando, puede ir calificando, ¿no? Y así no perdemos la oportunidad de que el cliente la pueda hacer la encuesta, porque si el cliente se va del negocio, ya es un poquito complejo que la haga. ¿El libro de reclamaciones puede contarse como una encuesta? No. El libro de reclamaciones no cuenta como una encuesta. ¿Por qué? Porque el libro tiene otra gestión, tiene otro proceso de atención, tiene otro procedimiento, como tal son 30 días de espera para dar la respuesta al cliente, pero no. ¿El libro es una oportunidad de mejora? Sí, pero no es como una encuesta. Porque en una encuesta, por ejemplo, el cliente no espera una respuesta, no puede haber una problemática tan grande, sin embargo, en un libro de reclamaciones sí. Puede inclusive llegar a escalarse ese reclamo a alguna entidad del Estado, como Indecopi, por ejemplo. Entonces, no podría calificarse como una encuesta. Listo, chicos. Vamos a darle entonces el pase a Sandra, que es nuestra coordinadora. Y ya los veo yo el día miércoles, ¿no? Para ver el último tema y nos toca ver cultura de servicio, evaluación y mejora continua. Listo. Gracias, chicos. Que tengan un buen lunes y ya los veo en la próxima sesión. Un abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.